si al hecho de abrir hoy con este proyecto ya es emocionante, pues se le suma el afecto, el amor, la familiaridad, la calidez con la que ustedes nos reciben, y para nosotros es muy importante que ustedes estén acá hoy. Creemos firmemente que, como cantábamos, vienen cosas muy grandes para nuestra ciudad. Y ustedes son los pioneros. Ustedes son los pioneros. Como Ángel decía, graben este día en las memorias de su corazón, porque es el comienzo de algo extraordinario que Dios va a traer para nuestra ciudad y para nuestra nación. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por predicar en esta mañana. Quiero que le brindamos en esta hora un aplauso muy grande a quien lo merece. A Jesús, Él merece nuestro reconocimiento, Él merece nuestra oración, Él merece nuestra gratitud. Él es digno de ser adorado, de ser proclamado en este lugar. En este auditorio, en este colegio que abre las puertas para recibirnos a este hermoso proyecto, cuyo nombre en un rato vamos a revelar. Gracias. Quiero darle las gracias a la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Estado Zulia, quienes han sido en extremo gentiles, dispuestos para beneficiarnos y para abrirnos las puertas de su colegio y de estas instalaciones para que nosotros podamos reunirnos. Para nosotros es un gusto enorme el que algunos de los directivos también estén aquí y sean bienvenidos. Son parte de este proyecto, de esta casa, de esta iglesia que estamos en esta mañana fundando para el reconocimiento, el crédito y la gloria de Dios nuestro Padre, quien es el que coloca en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Vamos a tener un momento de oración para que, independientemente de las situaciones que usted hoy ha traído, podamos descansar en la maravillosa presencia de nuestro Dios. Una oración que no solo preceda el tiempo de exposición del mensaje, en especial que prepare nuestros corazones para todo aquello hermoso que Dios va a impartir a cada uno de nosotros, a las familias que están aquí representadas, a las decenas y decenas de voluntarios, de quienes estoy también, junto con mi esposa, sumamente agradecido por el esfuerzo tan bonito. Tenemos un grupo, quiero que lo sepan, desde horas de la madrugada, aquí preparándolo todo, permitiendo que la mesa esté servida, de forma tal que usted en esta mañana pueda sentirse a gusto y pueda adorar a Dios y escuchar su palabra con un mínimo de comodidad y en especial con ese afecto profundo que tenemos y estas ganas que tenemos de poder servirles. Gracias a todo ese voluntariado especial. A ellos también quiero que les rindamos un aplauso de reconocimiento y de gratitud por su esfuerzo. Les invito a orar. Padre bueno, en esta mañana estamos muy emocionados. Estamos felices, Dios, porque tú estás aquí con nosotros. No tenemos que mirarte con nuestros ojos humanos. Tenemos los ojos del alma y de la fe para contemplarte en este hermoso día. Día que amaneció con lluvia, como indicando que desde el cielo vendrán muchas bendiciones a esta ciudad
y a estas familias, a esta gente especial que hoy está reunida aquí con nosotros, Dios. Señor, queremos decirte que eres la persona más importante en nuestras vidas. Queremos decirte que no hay nada ni nadie como tú que pueda compararse a ti. Tú eres el supremo Dios, el gran Rey, el Salvador de nuestras almas, el Consolador de nuestros espíritus. Eres tú quien nos fortalece, quien nos ayuda, quien nos levanta. Eres tú quien nos asiste en el día de la prueba. Eres tú quien nos toca con su mano de amor, quien sana al enfermo, quien levanta al caído, quien hace volver los ojos de aquellos que estaban alejados de ti, que caminaban distantes de ese Dios bueno y amigo que está entre nosotros, y es capaz, de abrir entonces, quitar el velo y abrir los ojos para contemplarte. Que hoy lo hagas en muchas personas. Que hoy, oh Dios, nuestros corazones rebosen de contentamiento y de alegría, porque el Rey de Reyes está en este lugar y para Él es el reconocimiento, la honra y la gratitud. Que este tiempo de meditación, de reflexión de tu palabra, sea aliciente, refrigerio, alimento para nuestras almas. Que podamos salir de este lugar repletos de ti. Oh Dios, que en todo tú puedas dirigir lo que estamos emprendiendo, como lo has venido haciendo hasta el día de hoy. Que bendiga de manera especial a todo el voluntariado que en esta mañana y a lo largo de este último mes han brindado su esfuerzo, su dedicación, oh Dios, su sentido de responsabilidad, su amor, su alegría, sus recursos, para poder, oh Dios, hacer viable el inicio de este gran proyecto. Que tú de manera especial también derrames una bendición sobre toda la junta directiva del Colegio de Abogados del Estado Zulia, sobre sus familias, sobre sus emprendimientos y negocios. Que en todo tú les prosperes y les ayudes, y lo más importante, que en sus corazones resplandezca la luz maravillosa de Jesucristo, para que pueda guiarles cual faro durante el resto de sus vidas y de la gestión que ellos están llevando adelante. Gracias, Señor. Para ti, oh Dios, todo el reconocimiento en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, amados, hoy quiero hablarles un tema que lleva por título El hombre más influyente de la historia. Los 100, que es un ranking de las personas más influyentes en la historia, es un libro que fue escrito por Michael Hart en 1978. Hart es un astrofísico estadounidense que escribió como contenido de este libro, como la esencia de esta publicación, una lista acerca de las 100 personas más influyentes en la historia, de acuerdo, evidentemente, a su juicio. La lista se refiere exclusivamente a influencia. No utiliza razones o criterios basados en quizás aspectos morales o de grandeza de cualquier tipo. Entre los criterios que Hart emplea para hablar o referirse a estos 100 hombres más influyentes en la historia, él utiliza el que alude, por ejemplo, a el no anonimato de las personas que están incluidas en su lista. No se aceptan personajes anónimos como, por ejemplo, el inventor del fuego o de la rueda. Otro de los criterios que él tuvo en cuenta para confeccionar su lista son las personas se juzgan por sus actos, favoreciendo en estos actos aquellos que hayan tenido una influencia o una repercusión de tipo universal en contraste con lo local. Vale decir que haya podido llegar a miles y
quizás millones de personas, la influencia o beneficio de la obra, enseñanza o meta que este hombre o mujer influyente ejercieron. Otro criterio es el número de personas sobre las que se influyó. También incluyó como uno de sus elementos distintivos para la confección de la lista en qué grado, a lo largo de cuánto tiempo y cuántos de sus logros continúan vigentes o siguen en pie al día de hoy. La lista, por supuesto, es, como el mismo título lo muestra, es extensa. Abarca nombres como los de Albert Einstein, Aristóteles, Cristóbal Colón, Charles Darwin, Galileo Galilei, Isaac Newton, Gutenberg, incluye nombres como los de Platón, los de Sócrates, incluye a Pablo de Tarso y por supuesto no podía faltar el nombre de Jesucristo dentro de su lista de 100 personas más influyentes en la historia. Ahora, al margen del contenido y de los nombres y apellidos que aparecen en su publicación extensamente leída, en tu historia personal, quiero que te preguntes en esta mañana, ¿quién es el hombre más influyente en tu historia de vida? ¿Quién es la persona que más ha ejercido una influencia, un modelaje, una inspiración? ¿Quién ha marcado tu vida? ¿Qué tendría que hacer Jesús? Una segunda pregunta. ¿Quién está de primero en la lista de muchísimas personas? ¿Qué argumentos tendrías tú que conocer y aún abrazar para que Jesucristo se convierta en esa persona más determinante en tu vida? ¿Sabe usted que la historia de Jesús despierta muchas reacciones en el ser humano promedio, en el ser humano típico? La vida de Jesús en algunos produce dudas, en otros despierta una profunda curiosidad. En incontables personas Jesús genera fe, mientras que en otras escepticismo. En incontables hombres y mujeres Jesús despierta la capacidad de creer, mientras que en otros, en contraste, despierta desagrado. Lo interesante de la vida de Jesús es que para quienes vivieron un solo momento con Él, para quienes se encontraron cuando Él estuvo en su paso por la tierra, para quienes presenciaron cara a cara el rostro, las palabras, las acciones de Jesús, para estos individuos sus vidas nunca más fueron las mismas. Hubo un impacto poderoso que Jesús ejerció en estos individuos. Sus vidas cambiaron para siempre desde el instante en que ellos se toparon con el Maestro. Aunque el Nuevo Testamento, quiero decirle, describe abundantemente las obras y la vida de Jesús, no obstante, si solo tomara aleatoriamente uno de los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, Marcos, allí solamente
descubrimos un primer argumento poderoso en favor de la vida de Jesús. En este evangelio, en este libro de Marcos, hallamos registrados 24 milagros que Jesús realizó. De esos 24 milagros registrados, 5 de ellos tuvieron que ver con el mundo espiritual. Vale decir, con la liberación de espíritus inmundos que estaban poseyendo el cuerpo y aún el alma de muchas personas. Y Jesucristo, en su ministerio terrenal, en su paso por la tierra, pues Él tuvo el poder, la autoridad y el detalle de que hubiese un punto final para el sufrimiento de aquellos que estaban atenazados por un espíritu demoníaco o un tormento por parte de huestes de maldad que quizás traían aflicción, pesar y confusión a estas personas. 5 de esos milagros tuvieron que ver con el mundo espiritual solo en el libro de Marcos. 12 de esos milagros fueron relacionados con sanaciones de enfermedades, como la fiebre, el flujo de sangre en aquella mujer que por muchos años sufría. Él devolvió la audición y la vista a quienes estaban impedidos. Jesucristo sanó lepras y muchas muestras claras de sanidades físicas que hablaban muy elocuentemente de su autoridad y su poder. 7 de esos 24 milagros fueron vinculados con la alteración de hechos de la naturaleza, tales como aquel momento cuando Él le dijo al mar embravecido: calla, enmudece, y la tormenta tuvo que ceder su curso y su fuerza ante la voz de autoridad de Jesús. Entre esos hechos que alteraron el curso normal de la naturaleza estuvo el de la resurrección de aquella niña de 12 años que evidentemente había muerto. Otro hecho portentoso fue cuando Jesús caminó sobre las aguas. Algunos solamente les estoy mencionando de esos 7 milagros que estuvieron casados con el poder y la autoridad de Jesús para decirle aún a la naturaleza que Él mismo creó: tú estás sujeta a mí. Aunque hay leyes con las que yo te creé, recuerda que yo soy el origen y la fuente de esas leyes que te rigen. Por tanto, tengo la autoridad o la potestad de interrumpirla cuando sea menester en pro de beneficiar a una o a un grupo de personas. Amados, Jesús, al liberar a la gente de su tiempo, de tormentos, de enfermedades, de dolencias, Él dejó una huella profunda en ellas. Una huella que en lo absoluto es fácil de borrar. Cuando se trata de alguien que vivía atormentado por sus demonios internos, como el mismo endemoniado de Gadara, a quien Él liberó, pero previo a ese tiempo, recuerde, y para personas que quizás no han tenido la oportunidad de leer las Escrituras o se están iniciando en la fe, este hombre, conocido como el endemoniado de Gadara, sembraba el terror en los sepulcros, porque tenía una legión de espíritus inmundos, lo cual se traduce en cientos y cientos de espíritus tormentosos que habitaban en su cuerpo como receptáculo y lo tenían evidentemente dominado, pero Jesús vino y lo liberó. Y luego que este hombre quedó libre de sus tormentos, usted puede imaginar solo por un momento la gratitud, el sello cual fuego que quedó en su corazón, la marca que Jesús le imprimió a ese pobre hombre que luego se convirtió en un hombre rico
en fe y en obras por causa de ese encuentro con Jesús. Es imposible que alguien olvide al benefactor que lo liberó, que lo sanó, que lo libró de un mal. Es por ello que este primer gran argumento, el referido a los milagros que Jesús realizó, solo 24 en el libro de Marcos, pero muchos más que están relatados en los otros evangelios y en el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué tal un segundo argumento? Las enseñanzas de Jesús. Únicamente en el libro de Marcos hay alrededor de 58 enseñanzas. Estamos pasando del terreno de las obras portentosas al terreno ahora de los mensajes que Jesús expresaba, que Jesús verbalizaba. Estas enseñanzas de Jesús han traspasado la historia, han transformado vidas, han trastocado positivamente generaciones enteras. Las enseñanzas de Jesús han marcado los estándares de justicia, de verdad y de paz. Han definido incluso nuestra eternidad. Y solo algunas de mis enseñanzas preferidas, aunque confrontadoras, son las que, por ejemplo, están registradas en Juan capítulo 8 y versículo 7, donde Jesús mismo dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Alguno en esta mañana se atrevería a lanzar la primera piedra? Son enseñanzas que nos ponen a pensar seriamente. El libro de Hechos, capítulo 20, verso 35, también registra esta enseñanza que reza: hay más dicha en dar que en recibir. Si usted no tiene una Biblia consigo o en su dispositivo móvil, puede en la pantalla ir leyendo conmigo uno de estos pasajes o enseñanzas que a mí en lo personal me han influido, han sido de inspiración, aunque de continuo me siguen desafiando a nadar en contra de la corriente de una tendencia humana que es hacia el mal, que reside en usted y en mí, pero que cuando abrazamos a Jesús y sus enseñanzas podemos descubrir no solo la confrontación, sino los recursos incluso sobrenaturales con los que Dios nos puede dotar para poder colocar en práctica ese mensaje que definitivamente es capaz de mejorar las relaciones entre los seres humanos, de traer refrigerio a sociedades que están desgastadas porque están llenas quizás del odio, del egoísmo, de la insensatez, de la individualidad. Cuando Jesús dice hay más dicha en dar que recibir, está proclamando que es mucho, pero mucho más feliz aquel hombre y aquella mujer que es capaz de desprenderse de sí mismo, de brotar de su ser interior una generosidad que, aunque en el pasado no lo haya puesto en práctica, sin embargo, al practicarla, al vivirla, al intentarla, es capaz de descubrir la felicidad que le embarga cuando en lugar de recibir, con lo cual todos nos complacemos y nos alegramos cuando obtenemos un regalo, cuando tiene su cumpleaños o en una fecha especial, alguien trae algo para usted, logra sacar sonrisas de sus labios, es satisfactorio, pero nunca es comparable. La sensación, la alegría y la plenitud que experimentamos cuando damos, y Jesús lo colocó de relieve. Es bienaventurado, es doblemente feliz, dichoso, aquel que da en contraste con el que únicamente recibe. En Lucas capítulo 6 y versículo 41, Jesús preguntó: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? La mamá de una amiga suele decir que el problema del ojo es que no mira para adentro.
Esa es una versión coloquial del pasaje de Jesús en Lucas 6:41. ¿Por qué te fijas en la pajilla, en la astillita que está en el ojo de tu hermano y pasas por alto que en el tuyo tienes una viga introducida? Qué confrontador estas palabras de Jesús. Juan capítulo 8, verso 32. Liberador este pasaje. Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino solo a través de Él. Cuando le conocemos a Él, ¿quién es la verdad? Entonces esa verdad poderosa desata los candados que muchas veces ponen como una especie de velo en nuestros ojos para contemplar la grandeza y las maravillas de Dios. Mateo capítulo 23 y verso 11, otra de las palabras y enseñanzas que por los siglos de los siglos retumbarán de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: el más importante entre ustedes será siervo de los demás. Yo sé que esto contradice la sabiduría y la cordura humanas, porque el que normalmente quiere hacerse importante o grande espera que los demás le sirvan. Pero quiero decirle que en esta mañana hay más de 100 personas que con muchísimo amor, en los estacionamientos, en los corredores, en los salones de niños, en este auditorio, son muy importantes y son muy grandes porque han decidido colocar en práctica esta enseñanza de Jesús. Han decidido servirle con amor y con desprendimiento a usted. Y Jesús los enaltece y le dice: el más importante entre ustedes será el servidor, el esclavo, voluntario de los demás. Todas estas, amados, van a ser verdades conductoras de este proyecto. Estos pasajes y estas enseñanzas estremecedoras de Jesús son las que van a guiar todo lo que hagamos como proyecto en nuestra ciudad. Quiero decirle que quienes renuncian a las enseñanzas de Jesús, no solo las que he leído, porque son únicamente un extracto de las cientos que Jesús transmitió, todos los que rehusan, todos los que le dan la espalda a estas enseñanzas, indefectiblemente costean un precio muy alto por ignorarlas. Los mensajes y consejos que en épocas pasadas sirvieron a los hombres para relacionarse mejor entre sí, para mejorar sus vidas, y que fueron ofrecidas por el Maestro, por el Señor Jesucristo, quiero decirle que hoy se mantienen más vivas y vigentes que nunca. Y son millones las personas que hoy viven bajo la influencia de estas enseñanzas transformadoras. Tanto es así que la enciclopedia que las contiene, todos estos mensajes esperanzadores y a la vez confrontadores de vida, esta enciclopedia llamada Biblia es la más leída en la actualidad. Solo en los últimos 50 años, esta enciclopedia de libros llamada las Sagradas Escrituras o la Biblia ha sido traducida a más de 2.300 idiomas y dialectos y ha sido vendido más de 4.000 millones de ejemplares solo en físico, sin incluir las millones de descargas que hoy a través de los medios digitales podemos acceder también a este hermoso compendio de libros. Pero el impacto de estas escrituras es tal que por más que ha sufrido persecución, por más que se ha prohibido a lo largo de la historia su impresión, su reproducción, su venta o su entrega gratuita, nada ni nadie ha podido detener el avance de este mensaje poderoso. ¿Y sabe por qué?
¿Sabe por qué es imposible que la Biblia deje de retransmitirse y sus enseñanzas proclamarse? Porque el autor de esta enciclopedia aún vive. Él vive y vive para siempre. Él no puede permitir que su palabra quede presa. Un tercer argumento, para que usted reflexione, para que usted se dé permiso, porque es la invitación que le hago. Sea que usted tenga otra religión, sea que usted ya es cristiano, quizás alguien que se está iniciando en la fe o alguien que tiene años en este caminar siguiendo las enseñanzas de Jesús. No necesariamente las personas que profesan otra religión o son ateos o son agnósticos necesitan analizar o reflexionar respecto de la pregunta: ¿podría ser Jesucristo el hombre más influyente de la historia? Paréntesis abierto, muchísimos cristianos tienen otros ídolos erigidos en su vida. El Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios fama, el Dios poder y muchos otros ídolos han desplazado a Jesús de ser la instancia y la persona más determinante en nuestras vidas. Es por ello la necesidad de que juntos todos reflexionemos en estos argumentos poderosos, porque el propósito final de este mensaje es que usted en esa recta final de la enseñanza tome una decisión en la mañana de hoy. Un tercer argumento, y quizás las principales credenciales de Jesús con las que Él se presenta ante usted y ante mí. Esas principales credenciales son Él mismo. Los primeros dos argumentos son poderosos porque apelan a lo que Jesús enseñó y a lo que Jesús hizo. Pero este tercer argumento está asociado con quién es Él. Amados, Jesús nunca escribió un libro, nunca lideró un ejército, nunca ocupó un cargo político, ni fue dueño de ninguna propiedad. Jesús solía viajar, ¿sabe?, apenas en un radio de acción de 100 millas alrededor de su pueblo. Sin embargo, atraía a multitudes con su figura irresistible, con su mensaje aleccionador, con sus palabras cautivantes, con sus hechos maravillosos y con su esencia y don de gente que capturaba la atención de la persona más escéptica que transitaba por el camino por donde Jesús lo había hecho. Mientras que la mayoría de los grandes personajes en la historia finalmente se desvanece en los libros, Jesús sigue siendo el tema de miles de publicaciones. Sigue siendo el centro de controversias mediáticas sin paralelo. Sorprendentemente, Jesús nunca afirmó ser un líder religioso. De hecho, Él se deslindó la mayor cantidad de veces del establishment, del cuadro religioso de la época, que por cierto era muy hipócrita y muy basado en ritos, pero poco apelando a las decisiones valientes y sinceras del corazón. La religión de la época estaba fundada en ceremonias, en apariencias de piedad, pero Jesucristo combatió fuertemente a estos líderes religiosos, los fustigó sin contemplaciones, y Él mostró ese don de gente y de Dios que le caracterizaba. Cuando uno compara de hecho a Jesús con los otros grandes líderes espirituales, podemos asistir a una
gran y notable distinción. El doctor y apologista Rabí Zacarías, estudioso de las religiones del mundo, ha concluido que todas las religiones proporcionan instrucciones sobre una manera de vivir, pero solo Jesús ofrece la liberación, el perdón de los pecados y la transformación. Solo Jesús lo hace. Ninguna otra religión puede ofrecer esto, porque no tiene el poder, la potestad, la autoridad para hacerlo. Ningún líder religioso. El doctor Zacarías dice literalmente: Jesús no solo enseñaba o exponía su mensaje, él era idéntico a su mensaje. Hasta Bono, el líder del grupo de rock U2, él concluye que loco es la última etiqueta que podría indicársele a Jesús. La idea, dice Bono, de que todo el curso de la civilización para la mitad del mundo se hubiese visto cambiado y puesto de cabeza por un loco, para mí, dice Bono, es muy difícil de creer. Amados, el sello argumental, luego de estos tres argumentos iniciales, el sello de los razonamientos, las verdades, los acontecimientos que coronan un abordaje de Jesús como quizás usted nunca antes lo había visto. Este sello argumental quizás es uno de los más convincentes, porque tiene que ver con los resultados en vidas de la persona de Jesús. Y este sello argumental es la vivencia de sus 12 discípulos. Si usted le preguntara, solo un ejercicio de imaginación, si usted se viera cara a cara con alguno de los 12 discípulos, de hecho usted va a tener la oportunidad en la eternidad de encontrarse con ellos. Pero vamos a imaginar un ejercicio negado, imposible en lo humano, de hablar aquí en la tierra con uno de ellos, pero vamos a hacer solamente una actividad mental, un ejercicio. Supóngase que usted está frente a frente a algunos de ellos y les preguntara: ¿quién es Jesús para ti? ¿Sabe algo? La respuesta que más va a gritar lo que ellos piensan acerca de Jesús es la forma, sin ellos incluso pronunciar palabras, pero lo más elocuente va a ser la forma en que ellos decidieron morir. Imagínense que ellos están mudos y no pueden decirle nada, y solamente usted puede inferir u obtener pistas partiendo de la manera en la que ellos decidieron morir, y lograr sacar una inferencia muy concluyente de cuál fue el impacto y el concepto que ellos manejaron de Jesús. ¿Sabe usted que todos los discípulos, excepto uno, murieron como mártires por causa del amor y del mensaje de Jesucristo? Mateo murió a filo de espada, martirizado en Etiopía. Marcos murió arrastrado por caballos en la calle, en Alejandría, en Egipto. Lucas, el médico, murió ahorcado por causa del tremendo mensaje que él proclamaba en Grecia. Pedro, muy conocido el apóstol, él fue
muerto. Él fue ajusticiado en una cruz en forma de X, estando él de cabeza. La tradición de la iglesia dice que él le dijo a sus torturadores que él ni siquiera era digno de morir como su maestro. Y como le esperaba la muerte de cruz, entonces él pidió que fuese boca abajo. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado desde el pináculo del templo, desde lo más alto. Y viendo quienes le infligieron esa muerte terrorífica, que quedó vivo cuando cayó, le cayeron a garrotazo limpio y con golpes terminaron aniquilando. Jacobo, por ser un cristiano de influencia en la iglesia primitiva, fue decapitado. Y es interesante algo que ocurrió en el juicio que se le siguió a Jacobo. Uno de los soldados romanos que observó la vehemencia, el valor, el arrojo, la valentía con la que Jacobo defendía su fe, y aun cuando lo increpaban para que negara sus convicciones en Jesucristo y quizás así librarse de esa muerte terrible, él más bien se llenó de coraje y de mayor fuerza y defendió con firmeza sus convicciones acerca de Jesucristo. Y la historia revela que este soldado romano, al ver semejante vehemencia, fue al patíbulo con Jacobo, se confesó cristiano y murió mártir con él al lado, como producto del testimonio de valor de este hombre. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia. Allí fue desollado a muerte por un látigo. Andrés fue crucificado como su hermano Pedro en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor en el año 54 de nuestra era. Tomás, el discípulo que dudó, el incrédulo, cuando vio al Cristo resucitado, no tuvo otra respuesta sino terminar de reconocer la grandeza y el poder de su Señor, con quien anduvo por 3 años. Y la historia muestra que él fue atravesado por una lanza en la India, lugar a donde había ido uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Judas, no Iscariote, sino Tadeo, él fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido en sustitución del discípulo traidor, él fue apedreado y luego decapitado. Pablo, discípulo que se sumó posteriormente a la muerte y resurrección de Cristo, él fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón, por allá en el año 67. Y el único discípulo que murió de muerte natural, Juan, murió viejo y lleno de amor por Jesús, no sin antes tener las marcas del martirio que padeció en una olla de aceite hirviendo, del cual salió vivo. Las marcas quedaron allí. Los apóstoles amados son un recordatorio para usted y para mí de la figura influyente y poderosa de Jesucristo. Son un recordatorio de que lo que usted y yo padecemos acá, incluyendo lo que esté vinculado con la fe, aquellos padecimientos que eventualmente se puedan enfrentar por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de transmitir con su verbo y con su vida el testimonio de Jesús. Esas experiencias que, aunque
sin desmeritarlas ni subestimarlas, nunca son comparables a todo lo que los que fueron las semillas, los mártires de la fe vivieron por amor a Jesucristo. Sus sufrimientos y los míos aquí son menores en comparación con esa persecución y crueldad que ellos enfrentaron. La figura y obra de Cristo ha sido determinante e influyente para la historia de la humanidad y en especial para estos 12 a quienes debemos agradecerles, luego del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, el que hoy día podamos tener a la mano registros de la vida y obra del Maestro y por ende la oportunidad de la salvación, del perdón, de la libertad y de la vida eterna. El clímax argumentativo a favor de Jesús descansa en aquello que un autor brillantemente expresó. Él dijo: si bien es cierto que su nacimiento en el pesebre nos enternece, también es cierto que su muerte en la cruz nos estremece. Si bien es cierto que su nacimiento en el pesebre nos enternece, también es cierto que su muerte en la cruz nos estremece. Amado, hoy no importa en qué estación de tu jornada de fe te encuentres. El hombre que más ha influido en la historia del mundo, el hombre que la cambió completamente, decretando alrededor de su figura un antes y un después, el hombre que hizo que comenzáramos a contar los años desde cero, porque es experto en promover nuevos comienzos. Él también te da a ti hoy la oportunidad de disfrutar de un nuevo horizonte. A quienes aquí estamos, a esta familia de la fe, Dios nos está otorgando un nuevo comienzo. Y sabes, lo mismo en lo individual, ya no solo como familia, Dios quiere hacer contigo hoy. Él quiere brindarte una nueva oportunidad. Él quiere y está en esta mañana tocando a la puerta de tu corazón. Te está diciendo: quiero entrar. Y sabes, es solo un asunto de decisión. Es una disposición del corazón, en donde tú puedes, a través de tu libre albedrío, rechazar quién es Jesús, o puedes abrazar al irresistible, atrayente y atractivo Jesús, 100% hombre, 100% Dios. No importa dónde tú te encuentres, te reitero, quizás estás muy lejos de la figura de Jesús hoy, pero hoy puedes correr a donde Él está. O quizás ya tú en un momento de la vida cruzaste la línea de la fe, le dijiste en algún momento: Jesús, ven a mi corazón y conviértete en mi Señor y Salvador. Probablemente los afanes de esta vida y otras cosas te distrajeron. Y ante la pregunta: ¿quién es la persona más influyente de tu vida?, probablemente no vino el nombre de Jesús en primer lugar. Pero hoy tú puedes regresar a Jesús, a que se siente en el trono de tu corazón. Puedes reconciliarte con Él si estabas alejado. Hoy Jesús quiere un nuevo despertar para cada uno de nosotros, para cada uno de los matrimonios, para cada uno de los padres y madres, para cada abuelo y abuela, para cada joven. Dios quiere que tú inicies una nueva etapa en la que Él sea el Rey y el Señor de tu vida.
¿Sabe algo, amado? Mi esposa y yo, siendo niños, ella tenía 4 y yo tenía 10 años. Nosotros fuimos atraídos, puedo decirlo hoy con toda propiedad, fuimos seducidos por un hombre a quien amamos, a quien seguimos y a quien servimos. Ese hombre se convirtió en el más influyente de nuestra historia. Su nombre es Jesucristo. Él marcó nuestro destino, nuestro rumbo de vida, nuestro futuro. Cuando espontáneamente, siendo unos muchachos, porque yo creo en los corazones abiertos y sinceros de los niños cuando se abren ante Dios. De hecho, así seas adulto, mismo Jesús te dice que para entrar al reino de los cielos necesitas tener un corazón como el de un niño. Porque es un corazón que cree, que confía, así como un hijo pequeño confía en la palabra de papá o de mamá. Jesucristo decretó en nosotros un antes, quizás lleno de oscuridad, y un después lleno de mucha esperanza. Ese hombre influyente hoy también puede marcar tu vida. A ese hombre influyente hoy le rendimos todo lo que estamos haciendo. Su nombre, el nombre de Jesucristo, inició el Nuevo Testamento. Ese gran segmento de las Sagradas Escrituras que inició con el libro de Mateo se estrenó. Lo puede leer en su casa. Primer capítulo, primer versículo. Se estrenó con el nombre de Jesucristo. Y es por eso que en este primer mensaje de nuestro proyecto para la ciudad, que incluye primordial y fundamentalmente una nueva iglesia, a donde las personas que no tienen iglesia amen asistir, porque sean atraídos por la figura irresistible de Jesucristo. Este primer mensaje tenía que tener su nombre como sello y como centro de todo lo que hemos de hacer desde hoy y hasta que Jesucristo venga por segunda vez.